comunicantes permiten el flujo a través de estos canales de iones, de núcleo, de pequeñas moléculas, de agua también entre ellas. Y estos conexones, ¿sí? Estos canales que se forman, se llaman conexones, son importantes para un tipo de comunicación que es la comunicación eléctrica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? El corazón, las células musculares lisas, ¿qué más? Algunas comunicaciones entre neurona y neurona, pues tienen este tipo de canales y que son muy importantes para que la comunicación sea rápida entre una célula y otra, ¿sí? Es una comunicación muy rápida, bidireccional entre ambas células de un lado a otro, ¿sí? Y más adelante vamos a ver la importancia que tiene este tipo de comunicación. Bueno, como les mencioné, la molécula puede ser una molécula hidrofílica o una molécula lipofílica, ¿sí? Dependiendo de la señal que es emitida, si es fílica o lipofílica, la célula blanco va a tener su receptor. Si es una señal hidrofílica, es decir, que la membrana no puede ser permeable a esa señal, los receptores se van a encontrar a nivel de membranas plasmáticas, ¿sí? Ejemplos de ellos, pues tenemos casi la mayoría de las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, ¿sí? Acetilcolina, ¿sí? La tirosina y muchas otras moléculas, sus receptores están a nivel de la membrana plasmática. Pero si la señal es lipofílica, es decir, que puede permear la membrana, pues sus receptores van a estar a nivel de citoplasma o inclusive de núcleo. Y a eso se les conocen como receptores intracelulares o receptores nucleares. Ejemplos de ellos, pues vamos a tener muchos. La gran mayoría de las hormonas esteroideas, como los glucocorticoides, como el cortisol, la progesterona, la testosterona, inclusive la hormona tiroidea también tiene una parte tanto hidrofílica como liposoluble, pueden entrar, pues son ejemplos de señales lipofílicas y cuyos receptores están o son intracelulares o nucleares. Y bueno, a nivel de los receptores de membrana, ¿sí? Plasmática, vamos a tener diferentes ejemplos. Uno de ellos es que los receptores pueden ser canales. Los canales dependientes del ligando son receptores, chicos. El ligando, lo que se hace, el primer mensajero se une al canal y al unirse cambia su conformación y deja permear, por ejemplo, en este caso sodio, y modifica el potencial de membrana de las células, ¿sí? Haciendo cambios rápidos en la conductancia y en el potencial de membrana de la célula, y ese cambio en el potencial de membrana de la célula genera una respuesta. Vamos a tener otro tipo de receptores, que son receptores que tienen 7 dominios transmembranales. Se le conoce como receptores serpentinoides, o más allá de esos, este receptor está acoplado a una proteína G trimérica, lo vamos a ver ahorita más adelante a detalle. Y este receptor, cuando el primer mensaje se une, cambia su conformación el receptor, no es un canal, es un receptor, y modifica, ¿sí? Activa a una proteína que está al lado de ella, que es una proteína G, y esto desencadena una cascada, ¿sí? De generación de segundos mensajeros y de activación de señales intracelulares, ¿sí? Otro es donde los receptores son receptores acoplados a tirosinasa, donde el primer mensaje llega. Normalmente este tipo de receptores tiene que haber un proceso de dimerización, ¿sí? Y tiene esos receptores dominios intracelulares con propiedades fosforilativas, ¿sí? Y cuando hay una dimerización, hay una autofosforilación cruzada, y esa autofosforilación cruzada en dominios de tirosina permiten el reclutamiento de una serie de proteínas que van a ir activando hasta
generar un proceso de señalización y una respuesta de la célula. Y bueno, los otros mensajes es cuando hay un transporte hacia el núcleo y hay un proceso de transcripción y translación del mensaje hacia el núcleo. Y este cuarto ejemplo es de los receptores intracelulares o nucleares. ¿Qué tipo de señales hidrofílicas podemos nosotros tener? Es decir, que sus receptores están a nivel de membrana. Pues aquí tenemos un listado. Ya les digo ejemplos. Aquí completamos ese listado. La insulina, el glucagon, la oxitocina, la angiotensina, las endorfinas, los factores de crecimiento y de transformación. Son ejemplos de señales hidrofílicas cuyo receptor está a nivel de la membrana celular, membrana plasmática, ¿sí? Y bueno, repito, estos son los tipos de receptores asociados a canales, receptores asociados a proteínas G y receptores asociados a enzimas como son los de tiosincinasa. Vamos a dar un ejemplo de receptores ionotrópicos. A los receptores ionotrópicos también son receptores que forman canales, también se le conocen como receptores dependientes del ligando. Vean, ese es un canal, ¿sí? Es una proteína, que tienen diferentes dominios transmembranales y que forman un canal. Esa es la organización total. Esta proteína se agrupa de tal manera para formar un canal. Y ese canal está cerrado y debe de haber un estímulo que abre este canal. Pues tiene una zona, un sitio de la membrana a nivel de la parte externa, donde se le puede unir una molécula señal, ¿sí? Este sitio es un sitio específico para esta molécula señal, y entonces al unirse hay un cambio conformacional, ¿sí?, del canal, permitiendo que exista una conductancia, ¿sí?, iónica a través de ellos, y esto genera cambios en la concentración iónica, ¿sí?, y genera una respuesta celular rápida, ¿sí?, este cambio en el potencial de membrana. Cuando el ligando, la señal, ¿sí?, ya sea es por degradación o por disminución de la afinidad, sale, el canal vuelve a cerrarse y nuevamente regresa a su estado original y ya no permite el movimiento iónico, ya no es permeable, disminuye la permeabilidad. Vean cómo los canales aumentan la permeabilidad a los iones cuando están abiertos, o cuando están cerrados, pues disminuyen la permeabilidad iónica. Y bueno, aquí vemos nuevamente este canal es para acetilcolina. Vean cómo para que se abra este canal para acetilcolina, no es para de acetilcolina, ¿sí?, necesita unirse 2 acetilcolinas a este canal, a estas proteínas, y este canal deja permear sodio y potasio. Entra sodio y sale potasio, ¿sí? Vamos a ver que en músculo esquelético, este receptor ionotrópico es fundamental para que se lleven a los procesos de contracción a nivel de músculo esquelético. Aquí tenemos otro ejemplo, chicos, de una sinapsis. Este ejemplo es un ejemplo fundamental para los procesos de aprendizaje. Cuando nosotros estamos liberando constantemente de las neuronas un neurotransmisor que se llama glutamato, este glutamato se une a un receptor que se le conoce como AMPA. Este receptor AMPA, cuando se une el glutamato, cambia su conformación y permite el movimiento iónico de sodio hacia el interior y de potasio hacia el exterior. El sodio cambia el potencial de membrana de esta otra neurona, ¿sí? Y entonces desencadena
pues, ese cambio en la respuesta, ¿sí? Hace algo la célula. Sin embargo, vean ustedes que hay otro canal. Este canal, chicos, se conoce como el canal de MEDA, que también el glutamato se une a ese canal, pero este canal tiene algo que le estorba, que es magnesio. El magnesio, a pesar de que cuando se une el glutamato se abre el canal, hay un ion que no le permite que se muevan los iones a través de él, ¿sí? Y este es un magnesio, aquí está bloqueando el canal. ¿Qué tiene que pasar para que este magnesio deje que el canal NMDA sea permeable? Pues que la conductancia de sodio aumente, que exista un incremento en la polaridad de la membrana de la célula, y entonces, gracias a que genera una corriente despolarizante, el magnesio va a salir hacia el exterior, ¿sí? Es como que va a botar ese tapón, esa corriente despolarizante de sodio generado por el canal AMPA, y va a permitir que este canal sea permeable para sodio, para que salga potasio, pero también ese canal, además de estos dos iones, deja entrar calcio. Y al entrar calcio, chicos, va a aumentar la concentración de calcio en esta neurona, ¿sí? Y va a permitir hacer una modificación a nivel de las neuronas, generando nuevas espinas dendríticas, que es como aprendemos nosotros, ¿sí? Que se dice como potencialización a largo plazo, ¿sí? Va a generar proteínas sinápticas, ¿sí? Va a fosforilar más proteínas, va a generar varios cambios, que es el fundamento del aprendizaje, ¿sí? Entonces, para que nosotros aprendamos, necesitamos estar repitiendo las cosas para que se aumente la liberación del glutamato, ¿sí? Y que no nada más se genere una apertura en el canal AMPA, sino también en el canal MDA, y genere cambios estructurales a nivel de la neurona postsináptica, ¿sí? Y genere esas espinas dendríticas que son donde o el resultado del aprendizaje. Entonces, eso es un ejemplo, ¿sí? Receptores metabotrópicos es otro tipo es otro tipo de receptores para sustancias, para moléculas hidrosolubles, ¿sí? Este receptor metabotrópico, como los dice, los otros son ionotrópicos porque dejan mover iones, modifican la permeabilidad iónica y el potencial de membrana. Y estos, los metabotrópicos, lo que hacen es modificar el metabolismo celular, ¿sí? La velocidad que modifican o que dan respuesta, pues estos se tardan más, porque ahorita vamos a ver que va a haber un cambio y un proceso de fosforilación y activación de proteínas, y en los receptores ionotrópicos solamente son cambios iónicos rápidos a través de modificar la conductancia iónica. Este receptor que está presentando aquí es un receptor serpentinoide con 7 dominios transmembranales. Es característico, donde está la parte intracelular, donde está el amino terminal afuera y la parte carboxilo terminal dentro. Y aquí es donde en la parte amino terminal de esta proteína hay diferentes sitios donde pueden ser exclusivos para determinado molécula, determinado mensaje. En este caso es para el glutamato. Entonces así está pues el ejemplo, ¿no? Para el glutamato. Y usan 7 veces, si tienen 7 dominios transmembranales, y la parte carboxilo terminal es muy importante porque aquí se le acopla a esta proteína que aquí está al lado, que es la proteína G. Vean que esa proteína G es una proteína trimérica, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y que cuando está inactiva está
unido a la subunidad alfa un GDP. La subunidad alfa tiene la capacidad también de, de cambiar un GDP por un GTP, se le conoce como intercambiador, ¿sí? Es un GEF, así se le conoce, por el intercambiador, que es un intercambiador de nucleótidos de guanina. Entonces, lo que hace es cambiar GDP por GTP, y cuando tiene un GTP unido, esa subunidad alfa pierde afinidad por las otras dos subunidades, beta y gamma, y se disocia. Y al disociarse, forma el complejo alfa y el dímero beta-gamma. Este cambio, chicos, es activado gracias a que se une el ligando a este receptor, hay un cambio de conformación, y este cambio de conformación permite que jale este receptor a esta proteína y active esta capacidad de la subunidad alfa de intercambiar el GTP por GTP. Y cuando tiene esta subunidad alfa, ese GTP unido y ya está libre de la beta gamma, ¿sí?, puede activar a una proteína que está al lado, que es una proteína que se llama una proteína efectora, no le voy a dar nombre ahorita, y esta proteína efectora que tiene la capacidad de generar segundos mensajeros. El glutamato es el primer mensajero, el cambio transduccional va a generar segundos mensajeros, y este segundo mensaje es el que va a su vez a activar una serie de proteínas para que la célula pueda dar una respuesta ante el primer mensaje. Y bueno, estos receptores, chicos, que les mencionaba yo, que tienen 7 dominios transmembranales y que están acoplados a proteínas G, pues hay diferentes tipos de proteínas G. Y importantemente, diferentes subtipos de la proteína o del dominio alfa de esa proteína G. Entonces voy a tener proteína G alfa, alfa I, alfa S, alfa Q y alfa 12, 13, alfa O, alfa I. Hay una infinidad ya de alfas. Sin embargo, las importantes vamos a tener estas, ¿sí? Ustedes se tienen que aprender estas 4. Las demás, más adelante se las tendrán que aprender si es necesario. Pero la gran mayoría de las respuestas biológicas a través de segundos mensajeros, de receptores metabotrópicos, se dan con ese bagaje corto, poco, de proteínas G alfas, ¿sí?, que se tienen. Sin embargo, chicos, el dímero beta gamma, ¿sí?, también tiene varias connotaciones, también tiene varios efectos. No se han estudiado tanto, ahorita se han estudiado un poquito más y creo que se han seguido investigando, pero la mayor cantidad de respuestas se da gracias a la activación del dímero, de la subunidad alfa, ¿sí? Luego vamos a dar ejemplos de qué papel toma la subunidad beta gamma, y aquí lo mencionan, ¿no? Activan canales, activan vías de señalización, por ejemplo, otras vías de señalización, la PI3K, activan fosfolipasas, activan adenyletoxiclasas, ¿sí?, o activan receptores de sinasas. Y vean, la proteína G-alfa-I, cuando se le une un GTP y se activa, lo que hace es modificar canales iónicos, inhibir el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, o activa fosfolipasas. La alfa-S lo que hace es incrementar al AMP cíclico, que se considera como un segundo mensajero. La alfa-Q incrementa la actividad de segundos mensajeros, como es el diacilglicerol e IP3. Y la proteína 12-13 alfa activa una vía que se llama rosinasa. Vean, chicos, qué es lo que pasa cuando
se une el mensaje a al receptor. Veamos nosotros, así está el mensaje, así está el receptor, ¿sí? El receptor y tiene la proteína G. Cuando llega el mensaje, el primer mensaje, este primer mensaje se une al receptor que tiene 7 dominios membranales. Hay un cambio conformacional y vean ustedes. Los anexos de inglés no bien. ¿Los imprimes? Por fin. Imprimir lo de la guía. Ni lo de español imprimí, mi amor. Perdón. Entonces aquí vemos cómo tienen unido GDP y está en su forma inactiva. Aquí vamos a ver nosotros cómo ese GDP cuando se une, ese ligando, ese GDP que está unido al alfa G, a la proteína G en la subunidad alfa, es intercambiado, ¿sí? Se intercambia GDP por un GTP. Vean que aquí está más larguito, tiene otra adenina, ¿no? Otro grupo fosfato. Entonces se une y al unirse a la subunidad alfa pierde una afinidad la subunidad alfa con el dímero beta gamma. Y vean que esa subunidad alfa va a activar a cierto efector en tanto que el dímero beta gamma activa a otros efectores. Depende de la vía de señalización. Y entonces, ya que está activada esta subunidad, pues se tiene que desactivar. Hay varias formas de desactivar esta vía de señalización. Uno es de que el primer mensaje salga y otro es que hay proteínas reguladoras de la señal, ¿sí? Que se unen al receptor o inclusive la subunidad alfa de esa proteína G también tiene la capacidad de hidrolizar GTPs y entonces al hidrolizar GTPs genera GDP y entonces vuelve a recuperar la afinidad por el dímero beta gamma y regresa a su estado original. Vean que este movimiento es muy importante porque es como se lleva a cabo el proceso de transducción, de pasar de un mensaje a generar otro mensaje. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Si vamos bien hasta aquí, vamos a ver cómo entonces lo que acabamos de ver se le conoce como proceso de transducción. Pasar del primer mensaje a el segundo mensaje, ¿sí? Transducción. El primer mensaje no puede permear la membrana, por eso tiene que generar dentro de la célula un segundo mensaje. Y ya que generó ese proceso de transducción, ahora va a amplificar la respuesta. Si yo tenía una sola molécula del primer mensaje dentro de la célula, se va a amplificar la respuesta, generando muchos segundos mensajeros. En este caso, uno de los segundos mensajeros se conoce como AMP cíclico, ¿sí? Y ya que amplifica esa respuesta, pues estos segundos mensajeros van a activar a muchas más proteínas. Una de ellas es la proteína sinasa A. En sí, el segundo mensajero AMP cíclico tiene que activar a la proteína sinasa A, que estas proteínas sinasas lo que hacen es fosforilar. Recuerden que todas las sinasas fosforilan. Y al fosforilar estas sinasas a otras enzimas, pues se va a ir amplificando la respuesta hasta llegar al producto final de amplificación y que la célula dé una respuesta, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver cuál es la vía de señalización
de estos receptores acoplados a proteínas G alfa S. Chicos, eso es muy importante que ustedes lo tengan como que de memoria, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta la activación de la proteína sináptica por el segundo mensajero. Y ya cuando veamos en dónde está o dónde se lleva a cabo a nivel de los sistemas estas vías, vamos a ir más allá de la activación de PKA. ¿Qué va a activar PKA? Sí, porque esta PKA es una sinasa, pero va a activar, dependiendo de la célula, a ciertas proteínas. Entonces, veamos, primer mensajero, ¿sí? Se une al receptor. Este receptor es un receptor serpentinoide que está acoplado a una proteína G, en donde la alfa es un tipo S, ¿sí? Ya que se unió el mensaje, hubo la disociación, ¿sí? Hubo un intercambio de GDP por GTP, hay una disociación del dímero beta gamma y de la subunidad alfa. La subunidad alfa lo que va a hacer es activar, ¿sí?, a una enzima, a un primer efector que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que cicla, pues, moléculas de adenilato, ¿sí? ¿Qué hace? Pues a partir de ATP va a generar AMP cíclico y va a liberar 2 fosfatos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la subunidad alfa S? Aumenta la actividad de la adenilato ciclasa, que es el primer efector. Y aquí ya se dio el proceso de transducción. Y entonces, ese primer efector, que es la adenilato ciclasa, va a incrementar las concentraciones de MP cíclico, que es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero se va a unir 2 AMP cíclicos a una proteína sinasa. La proteína sinasa, chicos, tiene 4 subunidades, 2 reguladoras y 2 catalíticas. Por eso les mencioné que ese MP cíclico se une a las subunidades reguladoras, ¿sí? Y esos MP cíclicos, al unirse a esas subunidades reguladoras, hay un cambio conformacional de esta proteína sinasa que está inactiva, y cuando hay AMP cíclico la activa. Y las subunidades catalíticas ya pueden ahora sí tener la capacidad de fosforilar, ¿sí? Y entonces, al fosforilar a diferentes enzimas, puede activarlas o inactivarlas, dependiendo qué tipo de proteínas fosforile. Vean que es súper fácil. Hasta aquí nos vamos a quedar. Si yo les digo, esta hormona o este neurotransmisor o esta molécula se une a receptores acoplados a proteínas GS. Pues ya van a saber que va a activar incrementar la producción PK. Punto. Hasta ahí me interesa que hasta ese momento sepan, ¿sí? ¿Qué pasa si el receptor metabotrópico está acoplado a una proteína G en donde la subunidad alfa es de tipo I? Pues veamos. Se une al receptor. El ejemplo aquí es GABA, aquí era... Se une. GABA también tiene receptores metabotrópicos. Vamos a ver que también tiene ionotrópicos, pero este es metabotrópico. Hay un cambio de conformación, permite la activación de la proteína G, la subunidad alfa funciona como ese intercambiador de GDP por GTP, hay pérdida de la afinidad de la subunidad alfa por el dímero beta gamma, la subunidad alfa va a modificar la actividad del primer efector, que en este caso nuevamente es la adenilato ciclasa, pero lo que hace la
subunidad alfa I es disminuir la actividad de la adenilato ciclasa y por lo tanto, como es una enzima que disminuye su actividad, pues va a disminuir lo que produce, y en este caso es el AMP cíclico, disminuye la concentración de AMP cíclico como segundo mensajero, y al disminuir al AMP cíclico, pues menos AMP cíclicos se van a unir a las proteincinasas y por lo tanto hay una disminución de la cantidad de pKa de la proteincinasa A. ¿Por qué se llama A, chicos? Es una proteincinasa A. Vamos a ver que hay otras proteincinasas con otras letras. Y se llama A porque es activada por el AMP cíclico, ¿sí? Y bueno, vean que un receptor acoplado a proteínas alfa I disminuyen la actividad del AMP cíclico, disminuyen la concentración, disminuyen la actividad de la adenilato ciclasa, disminuyen la concentración de AMP cíclico y disminuyen la actividad del pKa. Y tanto alfa S como alfa I son contrarias. Nosotros mencionamos que S es porque estimula y I inhibe. Entonces, esas dos son contrarias y por eso son fáciles de aprender. S aumenta la actividad de la ciclasa, AMP cíclico y de la proteína pKa, y GI disminuye la actividad de la adenilato ciclasa, disminuye la actividad de AMP cíclico y de pKa. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, papá. Sí, profesora. ¿Seguros? Un paso lento, pero sí. ¿Un paso qué dice? A paso lento, pero sí. Ah, pero sí. Bueno. Entonces, chicos, eso es en cuanto a las dos proteínas y vamos a ver otro tipo. Bueno, les doy el ejemplo de qué pasa con esas alfa S y alfa I, ¿no? Vean, si se une su ligando al receptor, si es alfa S, ¿sí? Perdón, no, ese es de alfa S, no. No, perdón, este no es de alfa S, ese es de alfa I. Si se une el ligando a un receptor y que se ha acoplado una alfa I, vean, alfa I, ya lo mencionamos, ¿sí? Disminuye la actividad de la adenilato ciclasa y por lo tanto va a disminuir AMP cíclico y la actividad de pKa, ¿sí? Es esta, ¿sí? Pero por otro lado, en el caso del dímero beta gamma en la vía de alfa I, ya se ha visto que tiene un efecto, ese dímero beta gamma sobre canales. Hay canales dependientes del dímero beta gamma y entonces ese dímero beta gamma se une a ese canal y permite la apertura del canal y por lo tanto la conductancia iónica. ¿Para qué ion? Para potasio. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita el potasio sale. Normalmente siempre el potasio sale, ¿sí? Entonces, cuando sale potasio, saca cargas positivas y deja cargado negativamente a la célula. Y entonces modifica la conductancia, modifica el potencial de membrana y lo hace más negativo. Chicos, en el corazón tiene un efecto muy importante. Gracias a esto disminuye la frecuencia cardíaca, porque disminuye la polaridad de la membrana, ¿sí? La hace más negativa y le cuesta muchísimo más trabajo para que se generen potenciales y aumente la frecuencia. ¿Sí, chicos? Entonces, vemos aquí el papel en la vía alfa I del dímero beta gamma. En las otras vías no se ha visto mucho, no se ha estudiado. Y bueno, los receptores metabotrópicos acoplados a proteínas alfa Q. Aquí es totalmente diferente a las otras alfas I y S. Vean, cuando se une su receptor, cuando se une el ligando al receptor, por ejemplo, puede ser acetilcolina. Hay un cambio conformacional, se activa la proteína G, hay un intercambio de GDP por GTP,
existe una disminución de la afinidad de la subunidad alfa con el dímero beta gamma. La subunidad alfa lo que va a hacer es activar al primer efector. En este caso, el primer efector es la fosfolipasa C beta, ¿sí? Fosfolipasa C beta. Si es una fosfolipasa, las lipasas rompen lípidos, y en este caso fosfolípidos, por eso se le conoce fosfolipasa C beta. ¿Y qué fosfolípido va a romper? Un fosfolípido de membrana. Si ustedes se acuerdan, yo hablé de este fosfolípido que es su concentración en la hemicapa citosólica era mucho mayor, y es el fosfoinositol. Pues el fosfoinositol está 3 veces fosforilado, y se conoce como fosfoinositol trifosfato. Tiene 3 grupos fosfato y está el glicerol con sus colas de ácidos grasos. Pues, ¿qué hace la fosfolipasa C? Rompe a este fosfoinositol, PIP3, ¿sí? Perdón, no es PIP2, perdón por decirles PIP3, es el PIP2, PIP2, fosfoinositol bifosfato, ¿sí? Fosfoinositol bifosfato. ¿Por qué es bifosfato, chicos? Porque el inositol tiene 2 fosfatos y fosfo por el grupo fosfato. Entonces, lo que hace eso es romperlo y formar el diacilglicerol y generar IP3 fosfoinositol trifosfato. Se trae el grupo fosfato con el inositol, ¿sí? Y entonces genera 2 segundos mensajeros. El diacilglicerol, que lo van a encontrar como DAG, ¿sí? Diacilglicerol, e IP3, que es el inositol 1,4,5 trifosfato. El diacilglicerol es un segundo mensajero que se queda incrustado a nivel de membrana, y el IP3 es un segundo mensajero que se encuentra a nivel del citoplasma, se libera. Este IP3 a nivel del retículo endoplásmico tiene receptores ionotrópicos. Es un canal de calcio dependiente del IP3. Por lo tanto, cuando el IP3 se une a este canal, hay un cambio conformacional permitiendo la salida de calcio, ¿sí? Sale calcio del retículo endoplásmico. Este calcio, ¿sí? También se le conoce como segundo mensajero, ¿sí? Y este segundo mensajero se va a unir a una proteincinasa, pero en este caso particular es C, una proteincinasa C, que puede ser activada por 2 vías, por diacilglicerol y por el calcio. Y al activar o aumentar la actividad de PKC, porque PKC también tiene 4 dominios o 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras, así como PKA, como les expliqué, entonces va a aumentar la actividad de PKC y PKC va a fosforilar. ¿Qué va a fosforilar? Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también calcio puede conformar un complejo con otra proteína que es la calmodulina y formar el complejo calcio-calmodulina. Y este complejo calcio-calmodulina, a su vez, va a activar a una sinasa dependiente de calcio-calmodulina, que luego vamos a ver qué hace esta sinasa. Fosforila, pero vamos a ver qué fosforila. Y esa es la vía de señalización de la proteína G alfa Q. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? Estas 3 vías son vitales, que se las aprendan, ¿eh? Vitales. ¿Ok? Bueno. Si no tienen dudas, vamos a continuar con otra vía. ¿Qué pasa? ¿Vas a decir algo, Tamara? No, perdón.
Eso es en cuanto a los receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G. Pues vamos a tener otro tipo de receptores, pero que ya no están acoplados a proteínas G, sino que son receptores con actividad enzimática. Principalmente la actividad enzimática es una actividad de tirosiencinasa. Y vamos a tener una infinidad de receptores. Vean ustedes que aquí está un receptor de insulina, factores de crecimiento, tipo insulina. Ese es un ejemplo de un factor de crecimiento epidérmico. Aquí tenemos un factor un receptor para factores de crecimiento derivados de plaquetas, ¿sí? O un receptor del factor de crecimiento de fibroblastos y muchos más, ¿sí? Normalmente estos receptores con actividad enzimática, el ligando que tienen son factores de crecimiento. ¿Y qué hacen? Esos factores de crecimiento pues regulan la diferenciación y el crecimiento de las células como respuesta, ¿sí? Veamos nosotros que estos receptores, vean ustedes que son receptores ligados a tirosiencinasa, como es la eritropoyetina o interferones, entre otros. Cuando el ligando, que es un factor de crecimiento, llega, se une hacia el sitio específico para ese ligando, vean ustedes que hay un acople y debe existir un proceso de dimerización. Cuando hay ese proceso de dimerización, en la parte de los dominios citoplasmáticos tienen tirosiencinasa y esas tirosiencinasa se autofosforilan, ¿sí? Y entonces esas autofosforilaciones van a permitir el reclutamiento de otras proteínas, ¿sí? Acopladoras. Y esas proteínas al acoplarse van a desencadenar la respuesta. Por otro lado, puedo tener ya dimerizado, como es en el caso de del receptor de insulina, ya está dimerizado mi receptor, entonces se une el ligando y lo único que hace es activar la actividad de tirosiencinasa, ¿sí? Y hay una fosforilación cruzada nuevamente y esto va a permitir el reclutamiento de otras moléculas. Veamos aquí este ejemplo. Tenemos nosotros ese factor de crecimiento derivado de plaquetas y se une a su receptor, hay un proceso de dimerización. Al dimerizarse hay autofosforilaciones en estos residuos de tirosina, en el 515, 705, 706, 707 y 816, ¿sí? Y a su vez, esto permite el reclutamiento de proteínas como, por ejemplo, proteínas que tienen dominios SHC. Estos dominios SHC, ¿sí?, van a permitir que la proteína, por ejemplo, GRB2, tiene dominios SHC que pueden acoplarse a esos grupos fosfato, ¿sí? Esta misma proteína GRB2, por el otro lado, tiene dominios SOS, ¿sí? Y entonces, vean ustedes que GRB2, ya RBD ya iba a decirles, no, GRB2, ¿sí?, con dominios HC se acoplan a estos receptores. GRB2 acoplado activa a SOS. SOS, nos vamos de este lado, SOS, ¿sí?, activa a RAS, y RAS, chicos, es una proteína G monomérica. Y esta proteína G tiene unido un GDP y está inactiva, entonces va a intercambiar GDP por GTP y estando activa va a permitir reclutar a RAF. RAF va a fosforilar a MEC. MEC ya es una amenaza, chicos. MEC va a activar a ERK y ERK se va a traslocar al núcleo para poder activar vías de transcripción y generar proteínas que permitan la supervivencia, crecimiento, diferenciación o plasticidad de la célula. Esta es una vía, ¿sí? Vean, GRB2 con dominios SH se acopla a los receptores fosforilados, recluta SOS,
SOS activa RAS, que es la proteína G monomérica. Hay un intercambio de GDP por GTP. Ya activa RAS, activa RAF. RAF activa MEC, MEC a ER y ER se trasloca al núcleo para poder activar los procesos de transcripción. Esta es una de las básicas, chicos. Antes esta vía se conocía como la vía de las MAP sinasas, ¿sí? Porque era, yo activo a MAP sinasa sinasa, y luego yo activo MAP sinasa de la sinasa, y luego a MAP de la sinasa de la sinasa, ¿sí? Ahorita ya se conoce como la vía de las rasinasas. Otra de las vías que se puede activar, chicos, es también a través de el acople de GRB2, ¿sí? Por su dominio CCH2, se activa a SOS y SOS activa a GAP1, ¿sí? Y esto a su vez recluta a PI3K, ¿sí? Al fosfoinositol. Y ese fosfoinositol 3 sinasa va a activar a PDK1, que es la sinasa, es una sinasa que a su vez activa a AKT, ¿sí? Y AKT, chicos, es una proteína que tiene una infinidad de proteínas que fosforilar y que viajan a nivel del núcleo, ¿sí? Para activar procesos de transcripción. AKT es una proteína que detiene los procesos apoptóticos, ¿sí? Cuando está activada y que aumenta los procesos de diferenciación y crecimiento celular, ¿sí? En los casos de tumores, AKT juega un papel importante y se está viendo como un blanco farmacológico para poder mantener disminuido los procesos de división y de crecimiento, ¿sí? Celular descontrolado. Por otro lado, también hay otras vías, ¿sí? Que pueden ser activadas. Una es a través de la activación de una fosfolipasa C, pero de tipo gamma. En la otra yo les había mencionado que es una fosfolipasa C beta. Aquí es una fosfolipasa C gamma, ¿sí? Cuando se activan estos receptores, se activa esa fosfolipasa C gamma y esta fosfolipasa C gamma hace lo mismo que la fosfolipasa C beta, pero se activa de diferente forma. Degrada un PIP2, un fosfoinositol bifosfato, generando diacilglicerol y inositol trifosfato, un PI3, ¿sí? Y a su vez aumenta la actividad de PKC, ¿sí? Muy importante, vean ustedes, para llevar procesos de plasticidad sináptica, ¿sí? Por un lado, PKC y por el otro también la activación de la sinasa dependiente de calcio calmodulina, ¿sí? Vean con un solo factor de crecimiento, un solo ligando puede activar diferentes vías de señalización. Y eso va a depender del tipo de célula en el cual esté. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Porque pasaríamos a otra. ¿No? Bueno, son las 9:32. Son las 9:32. Les doy media hora para que desayunen, se descansen y nos vemos a las 10. ¿Va? 10:03, así, para que sea media hora. Bueno, nos vemos 10:03, chicos. Provecho. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Una infografía, ¿sí? Para reforzar ese tema, elaborar una infografía del tema, ¿sí? Con base al material que se le comparte o a lo que ustedes quieran, ¿sí? Dice, o con lo que contienen los capítulos correspondientes al tema. No es responder estas preguntas, no es un cuestionario, es una infografía, chicos, ¿sí?
Pero bueno, esa infografía tendría que dar respuesta a esta serie de preguntas. ¿Ok? Y aquí están algunos videos que pueden acompañar a esas preguntas. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, receptores tirosina, receptores nucleares, proteínas G, clase de receptores, ¿sí? Entonces, esto les puede ayudar. Ay, ya eso no es suyo. Y ahorita les publico esta actividad, que es la que van a realizar. ¿Para cuándo va a ser nuestra? Lo pueden entregar hasta el próximo lunes. ¿Sí? Gracias, maestro. No les puse ahí, pero es hasta el próximo lunes, ¿va? Porque sí requieren de leer un poquito más. Más allá de lo que yo les di, es que ustedes lean o vean los videos, ¿sí? Bueno, chicos, ¿tienen dudas, preguntas sobre el tema? Podríamos ver videos ahorita, para que reforcemos los temas, o ustedes los pueden ver ya, como gusten. Es todo lo que yo les voy a dar al tema. Si no hay dudas o preguntas, la clase terminaría ahorita, ¿sí? Y ustedes ya tendrían este tiempo para poder ya empezar a preparar, ver los videos o ir consultando, ¿ok? Y les doy chance también porque a las 11:30 recuerden que son sus primeros seminarios. Y deben de estar bien preparados. No he visto si ya subieron los... Eso le iba a preguntar, profesora. ¿Cómo lo subimos? ¿Lo subimos los 4? ¿Lo subimos 1? ¿Lo subimos solamente una persona por equipo? Ah, ok. Y Sea, eso da lo mismo. Da lo pero mismo. Siempre tiene que ser la misma persona. No da lo mismo, pero solamente una persona por equipo. ¿Por qué?